Doctor Mario Alonso Puig, qué placer tenerlo acá en el programa. Bienvenido. Pues muchísimas gracias, Alfredo, Susana, y gracias por ese cariño en la presentación. Gracias por vuestras palabras y por invitarme a vuestro programa. Muchísimas gracias. El placer es nuestro y nuevamente honrados. Hay muchas personas que le estuve comentando que lo iba a tener de invitado. Todos estaban felices por ver cómo íbamos a manejar los temas, Mario. Y una de las cosas que quiero entrar es, hay una crisis grande de enfermedades mentales hoy en día. Estamos viendo acá en los Estados Unidos un disparo en lo que es ansiedad, sobre todo, y depresión. Yo le digo a los pacientes que el que inventó la palabra estrés, que no inventó el estrés, hablaba de dos tipos de estrés: eustrés, que es el bueno, y el distrés, que es el que nos afecta. ¿Cree que hay una crisis de enfermedad mental? ¿Cómo lo ve Mario Alonso Puig, el tema de la diferencia entre la ansiedad y el estrés que estamos viviendo hoy en día? Bueno, es una gran pregunta, Alfredo. Vamos a ver, efectivamente, la persona que acuñó la palabra estrés fue el profesor austriaco Hans Selye. Él se fue, una vez acabados sus estudios de medicina, que los hizo en Praga, se fue a la Universidad McGill en Canadá y convivía en un colegio mayor con estudiantes de ingeniería que estudiaban temas como los metales, y ya se hablaba del estrés de los metales. Entonces él llegó a la conclusión de que también existía el estrés en los organismos biológicos, y se pasó 25 años de su vida en la Universidad McGill estudiando efectivamente los mecanismos del estrés, y se dio cuenta de que había dos formas de estrés. Una es necesaria para la vida, necesaria para hacer frente a los desafíos, a las dificultades, incluso a amenazas físicas, pensemos un animal peligroso o una persona que nos quiera hacer daño. Y también descubrió un mecanismo, fue él el que verdaderamente nos lo mostró, un mecanismo muy, muy perjudicial. Él lo llamó distrés, y sería un estrés crónico, es decir, una situación de estrés sostenida en el tiempo. ¿Cuál es la relación entre la ansiedad y el estrés? El concepto de estrés es un concepto fundamentalmente biológico. El organismo pone en marcha una serie de mecanismos con una liberación de hormonas, una serie de procesos metabólicos que caracterizan lo que es el estrés. La ansiedad es un concepto fundamentalmente psicológico. Es una sensación de que va a haber un problema y no vamos a tener la capacidad de resolverlo. Es como si anticipáramos dos cosas: el problema y la incapacidad para resolverlo. ¿Qué ocurre? Pues como usted sabe perfectamente, Alfredo, como psicoterapeuta, no podemos separar lo que es fisiológico de lo que es psicológico. Se pueden distinguir, pero no se pueden separar. Yo puedo en mi mano distinguir la palma del dorso, pero no puedo separarlas. No hay una mano que no tenga dorso, que no tenga palma. Entonces, todo lo psicológico tiene una traducción fisiológica, y todo lo fisiológico tiene una traducción psicológica. ¿Qué pasa? Que una persona que esté con estrés crónico puede tener fundamentalmente dos expresiones desde el punto de vista psicológico. Uno es la ansiedad y otro es la depresión. Qué curioso, porque las hormonas que se activan en la ansiedad y en la depresión son las mismas. Y es curioso porque de los dos ejes que hay del estrés, el eje de la adrenalina y el eje del cortisol, tanto en la ansiedad como en la depresión, las cifras que son altas son las del cortisol. Por tanto, estamos hablando de diferentes expresiones de un mismo fenómeno. Sí, qué bien explicado. Yo le digo a los pacientes, la ansiedad y la depresión son como dos caras de una moneda, ¿no? La Exacto, ansiedad es cuando estoy viendo el mundo como un lugar peligroso, algo horrible va a ocurrir, impending doom, decimos en inglés. eso es. Y la depresión luego la otra cara, ¿no? Donde no tengo lo que hace falta para enfrentar el peligro, y ahí es que viene esa sensación de falta de esperanza, pero es como una necesidad casi de sobrevivencia, esta respuesta fisiológica que tenemos, pero luego que viene el cuadro clínico de ansiedad y depresión, donde yo no puedo detener estos pensamientos de donde veo este peligro que recurre y ocurre repetidamente en mi mente, ¿no? ¿Cómo podemos ayudar a separar? ¿Qué consejo nos puede dar para nosotros poder? Porque sobre todo la mujer, yo creo que en ocasiones practica este ejercicio casi mental de preocuparse y ver el peor de los escenarios.
¿Qué recomienda en estos casos? Bueno, yo creo que la solución ya la ha dado cuando hablaba del tema del pensamiento. Vamos a ver, nosotros tenemos que entender lo siguiente. Lo que pensamos, cuando lo pensamos de una forma sostenida, quiere decir, cuando le damos vueltas y vueltas, acaba impactando a cómo nos sentimos. Por ejemplo, vamos a suponer que yo empiezo a pensar, uy, esto va a ser horrible, esto va a ser horrible, esto va a ser horrible. Y consciente o inconscientemente no paro de darle vueltas a lo mismo. Al cabo de un tiempo generalmente bastante corto, yo empiezo a sentirme de una manera que es muy incómoda, que es muy frustrante, que me empieza a llenar de sensación de impotencia y de desesperanza. Esto es debido a que las regiones cognitivas del cerebro donde se elabora el pensamiento tienen un impacto en una serie de mapas muy bien descritos por el profesor Antonio Damasio, que son los mapas de los sentimientos, sobre todo el cíngulo anterior y la corteza insular. Estos mapas convierten lo que yo pienso en lo que yo siento. Claro, es distinto pensar que algo va a ser muy difícil a sentir que eso va a ser muy difícil. Es un mayor grado de hondura, de profundidad. El problema es que esos mapas de los sentimientos, una vez activados, activan procesos corporales y ya no solo es que los sienta, es que mi propio cuerpo empieza a resonar con ese pensamiento. Y es un círculo vicioso, porque la propia tensión del cuerpo empeora los sentimientos. Y a su vez, al empeorar los sentimientos, la lectura que hago yo, la interpretación que hago en mi pensamiento, también es negativa. Y así vamos entrando en esta especie de círculo que nos genera tanto daño. Entonces, ¿yo qué diría? Lo primero que diría es que es fundamental observar los propios pensamientos. Los pensamientos no son tonterías. Los pensamientos tienen un impacto en el ser humano enorme, ya que los pensamientos generan imágenes en nosotros, generan sensaciones, generan sentimientos y, como hemos visto, llegan a impactar el cuerpo produciendo emociones. Y por eso, lo que invito a todas las personas que pasan por momentos difíciles, y esto es normal y todos pasamos por ahí, es hacerse una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan mal? Y si consigue mantenerse en esta búsqueda, llegará a darse cuenta de lo que se está diciendo. Y una vez que lo haya descubierto, lo que tiene que hacer no es enfadarse ni intentar bloquearlo, es generar una cosa diferente. Y la cosa diferente sería otro pensamiento. Es decir, preguntarse, ¿qué me podría decir a mí mismo? ¿Qué me podría decir a mí misma que me hiciera sentirme de otra forma? Lo fascinante es que cuando yo empiezo a cambiar un pensamiento negativo y disfuncional, porque vemos el daño que hace, por un pensamiento más positivo, empieza a aumentar el riego sanguíneo de la parte anterior del cerebro, lo que se llaman las regiones prefrontales, que son precisamente las que nos van a ayudar a encontrar una solución frente a los desafíos. Entonces, para mí es clave observar el pensamiento y cambiar ese pensamiento, no dejarse arrastrar por un pensamiento que lo único que nos genera es ruina. Y los seres humanos tenemos que entender que podemos elegir qué queremos pensar. Y tenemos que saber y conocer las consecuencias de eso. Entonces eso es lo primero que yo propondría. Observar los pensamientos y en cuanto veas que esos pensamientos te están generando sentimientos de frustración, de impotencia, de desesperanza, están poniendo tu cuerpo tenso y te están alterando, ese no es el buen camino. Di stop, para y te haces esa pregunta. ¿Qué me podría decir yo para sentirme de otra manera? Y siempre hay algo que te puedes decir para sentirte de otra manera. Y en ese momento empiezas a recuperar capacidad para afrontar esa situación con mucha mejor perspectiva, con mayor creatividad y con mayor inteligencia. Gracias por tan buena explicación. En terapia, usualmente, como lo vemos, es nosotros los seres humanos creamos
lo que llamamos en psicología distorsiones cognitivas, ¿no? Nuestros pensamientos generan como si fuera esa casa de los espejos que me veo gordito y bajito o alto y flaco, y es un Exacto. pensamiento que mi mente lo contempla como real, pero no es cierto, no es verdadero. Sobre todo estos pensamientos catastróficos a veces que nuestra mente genera. Y el proceso en psicología, ya esto es cuando las personas están sufriendo de una ansiedad, una depresión de suicidio, por ejemplo, tenemos que aprender a hacer lo que llamamos reestructuración cognitiva, ¿no? Que es nada más que aprender a hacer lo que usted explicaba, que a veces cuando estamos deprimidos y ansiosos no es tan fácil como se dice, ¿no? Pero es cómo yo reemplazo estos pensamientos falsos por unos pensamientos sanos, positivos, ¿no? Es como yo le digo a los pacientes a veces, cuando tienes un carro que se te pincha un caucho, tú tienes que identificar tu caucho pinchado y reemplazarlo por un caucho, una rueda que esté funcionando, ¿no? Que esté sana. Entonces, eso es lo que en terapia, como usted estaba explicando genialmente, la parte del cerebro y cómo funciona, pero eso es lo que se busca en terapia, cómo yo reemplazo estos pensamientos que al final me hacen daño. Y aquí voy a la siguiente pregunta en lo que es la psiconeuroinmunología, ¿no? El estudio de esta relación entre mi pensamiento, mente y cuerpo. A veces no nos damos cuenta, pero se habla de que, me acuerdo en la universidad hablábamos que entre el 80 al 90% de las enfermedades fisiológicas, o sea, desde la diabetes, se especula grandemente que el cáncer tiene un origen mental. Existe una estrecha relación entre lo que es mi mente, la psiqui, mi sistema inmunológico y el cuerpo. Entonces, ayúdenos a entender un poco porque es importantísimo. A veces no le damos tanto la importancia, como usted explicaba, a los pensamientos. Y en verdad esta ciencia de la psiconeuroinmunología nos explica con más claridad esa estrecha relación entre lo que yo pienso, siento y finalmente hago y cómo mi cuerpo responde, ¿no? Sí, pues lo voy a explicar siendo muy preciso, ya que la psiconeuroendocrinoinmunología es una ciencia muy amplia. Entonces, vamos a ver. Cuando una persona está en una situación de estrés sostenido en el tiempo, que quiere decir muy prolongado en el tiempo, estrés crónico, distrés, siguiendo a la nomenclatura del profesor Selly, produce una alteración directa en el tubo digestivo. ¿Por qué produce esa alteración tubo digestivo? Porque el estrés crónico está asociado a la activación de una división del sistema nervioso llamado sistema nervioso simpático y a la desactivación de otra rama, de otra división, que es el sistema nervioso parasimpático. El sistema nervioso parasimpático es el encargado de que el tubo digestivo funcione bien. Como está apagado, el tubo digestivo no puede hacer bien su función de absorber alimentos. Pero no solo este es el problema. El problema es que cuando el estrés es crónico, sostenido en el tiempo, se altera el funcionamiento del intestino porque hay una serie de microorganismos llamados la microbiota que están en constante conexión con el intestino. Entonces, cuando el estrés es crónico y sostenido, se favorece la aparición de lo que se llama un intestino permeable o intestino húmedo, leaky gut en inglés. ¿Y esto qué significa? Significa que empiezan a entrar por la barrera intestinal, que mide nada más y nada menos que 349 metros cuadrados, estamos hablando de 2 canchas de tenis juntas, empiezan a entrar productos tóxicos, productos que no tendrían que entrar. ¿Qué ocurre? Que el 80% de nuestro sistema de defensa está en el aparato digestivo. Porque claro, muchas personas creen que lo lógico es que esté debajo de la piel, porque es lo más expuesto. No, la piel mide 2 metros cuadrados. No podemos comparar 2 metros cuadrados con 349 metros cuadrados. Entonces, el 80% del sistema de defensa, nuestros soldados, están en la pared interna del tubo digestivo. ¿Qué ocurre? Que cuando empiezan a entrar productos tóxicos, este sistema pierde en gran parte su equilibrio y ataca no solamente los productos tóxicos que entran, sino que empieza a liberar sustancias que atacan las propias células del organismo, produciendo lo que se llama un cuadro de inflamación crónica de bajo grado. Llegan a producir inflamación en el cerebro causante directamente de cuadros de ansiedad. Pueden activar factores epigenéticos que den lugar a procesos cancerosos. Pueden sobrecargar el páncreas y generar una resistencia a la insulina, con lo cual favorece la diabetes tipo 2. Puede favorecer que el cuerpo
al ser atacado por el propio sistema de defensa, desarrolle cuadros alérgicos y enfermedades autoinmunes. Es decir, la psiconeuroendocrinoinmunología lo que nos dice es que todo aquello que aparentemente es solo mental acaba teniendo un reflejo en el sistema endocrino, en el sistema hormonal, y también tiene un reflejo en el sistema inmune. Entonces aquí hemos visto de una manera muy curiosa cómo una situación aparentemente solo psicológica, un estrés crónico, un distrés, acaba reflejándose en una alteración del sistema inmune que está detrás de un montón de enfermedades que nunca habíamos imaginado antes que se desarrollaban a partir de un mal funcionamiento del tubo digestivo. ¿Quién hubiera pensado hace unos años que cuadros de depresión, no digo todos, pero muchos cuadros de depresión podían mejorar más con un cambio en la dieta que con antidepresivos? Bueno, nuestros psiquiatras recomiendan probióticos para comenzar cuando estaban presentando estos cuadros de ansiedad y depresión. Pero, Mario, esto entonces nos lleva a pensar, hay que reformular el método científico dentro de lo que es la medicina, porque hoy en día en la medicina se está tratando los síntomas, no estamos teniendo esta manera tan amplia de ver nuestro cuerpo, la relación con la mente y nuevamente el sistema neuroinmunológico. Esto es un replanteamiento de la medicina totalmente en los próximos años tiene que ocurrir, ¿no? Sí, Alfredo, tienes mucha razón. De hecho, una de las cosas que sorprenden, por ejemplo, en mis 6 años de carrera de medicina, jamás se me habló de la importancia de la relación con los enfermos, de cómo reducir el estrés de los enfermos, cuando ya hemos visto hasta qué punto el estrés crónico, el distrés tan frecuente cuando una persona está enferma, tiene un impacto en la salud, tiene un impacto en los órganos del cuerpo. Entonces, efectivamente, necesitamos ir a un concepto mucho más holístico, mucho más global de la medicina, donde no solo nos importe la parte física, que es indispensable, sino que también nos importe la parte psicológica, la parte emocional, la parte social de una persona. Y es curioso en este sentido porque hacía muchos años que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, definía la salud no simplemente como la ausencia de la enfermedad, sino también como el bienestar psicológico, emocional y social de una persona. Es decir, aquí ya la propia Organización Mundial de la Salud está ofreciendo un abordaje holístico. ¿Qué ocurre? Que en la medicina occidental es una medicina muy basada en el órgano, muy basada en atacar la bacteria, atacar el virus, atacar la célula tumoral. Sin embargo, la medicina oriental está muy basada en hacer inhóspito el terreno para que esa bacteria no pueda progresar, para que ese virus no pueda progresar y para que esa célula tumoral no pueda progresar. ¿Cuál es la mejor? La mejor es la combinación de las dos. La mejor es entender que, por supuesto, los órganos a nivel individual son esenciales y que no debemos olvidarnos que los órganos también se comunican entre sí, que los órganos también intercambian información entre sí, que lo psicológico tiene que ver con lo afectivo, que lo afectivo tiene que ver con lo psicológico, que el cerebro da órdenes al tubo digestivo, pero que el tubo digestivo también da órdenes al cerebro, que el cerebro da órdenes al corazón, pero también el corazón da órdenes al cerebro. Entonces, cuando uno se acerca a un organismo, no puede pensar que hay una parte que es la importante y el resto no lo es. Todas son importantes. Esto es como en una empresa. Yo hoy, por ejemplo, he dado una conferencia a un despacho de abogados muy conocido, un despacho internacional por la mañana. Y cuando he entrado, la persona que estaba en la recepción me ha recibido con un cariño, con una simpatía, con una amabilidad, que luego le he dicho al socio director. Qué buena sensación te da entrar en un despacho de abogados de tal nombre y de tal calibre y ver que la persona que te recibe, que aparentemente tiene un cargo sencillo, porque no ha estudiado derecho, porque no ha hecho posiciones en el campo de la abogacía, te recibe con tanto cariño. Claro, y yo le decía, si en lugar de ser así de amable esta persona hubiera sido una persona dura, una persona poco afectuosa, ya la imagen del despacho
realmente para mí no sería la misma. ¿Qué quiero decir? Pues que todos somos importantes en las empresas. Unos tienen un cargo, otros tienen otro cargo, todos somos importantes. Pues lo mismo pasa cuando hablamos del cuerpo humano y de los órganos. Todos son importantes. Y si todos los órganos son importantes, ¿cómo no va a ser importante la persona en su conjunto? Totalmente, yo creo que va a haber una reinvención de la medicina y también el sistema educativo. Yo creo que son de las dos partes de la humanidad que en este momento tenemos que reevaluar. Y en ese punto yo siempre practico esto de siempre tratar de saludar y sonreír a los extraños en la calle. Y le digo a la gente a veces, practícalo. Cuando andes en la calle, sonríele a las personas que tú no conozcas y vas a ver la respuesta, como le cambia inclusive las facciones a las personas cuando uno se las encuentra en la calle. Tenemos que ir a una pausa, doctor Mario Alonso Puig. Qué placer tenerlo acá en el programa, pero antes de ir a la pausa, no quiero dejar de invitarlos, amigos. Si te parece interesante lo que estás escuchando, que indiscutiblemente debería hacerlo, vamos a tener la oportunidad aquí en Miami y acá en Estados Unidos a poder compartir con el doctor Mario Alonso Puig. Nosotros acá decimos Puig, pero allá se pronuncia Puig. En España. Aquí se pronuncia Puig porque es de origen catalán. Pero estoy tan cómodo con Puig como con Puig, como quieran. Muy bien. Pues si quieres compartir, él va a estar acá en los Estados Unidos, en Miami, en mayo 30, en el Fillmore Theater a las 8 de la noche, en Nueva York, mayo 31, en el Brooklyn Paramount a las 8 de la noche, y en Los Ángeles, en junio 2, en el Wiltern a las 6 de la tarde. O sea, estamos acá de lujo en mayo y en junio acá en Estados Unidos. El doctor Mario Alonso Puig va a compartir en Ticketmasters y Live Nation pueden conseguir los boletos. Emporio Group creo que lo está presentando. ¿Qué debe de esperar las personas que vengan a esta charla, Mario? ¿Qué vamos a escuchar? Porque yo voy a estar acá en la de Miami, desde luego. Bueno, lo primero, muchas gracias, Alfredo. Lo primero, decir con cuánta ilusión voy a estos lugares. Me hace muchísima ilusión realmente estar allí. Pues lo que vamos a vivir es una experiencia. Es decir, no se trata de una conferencia al uso, no se trata de una masterclass al uso. Vamos a vivir una experiencia para conectar con esa grandeza que hay dentro de cada uno de nosotros. Hay que tener en cuenta lo siguiente. Yo entre Estados Unidos y España me pasé 26 años de mi vida como cirujano. Y lógicamente he visto muchas personas con enfermedades y algunas con enfermedades serias. Y yo siempre he sabido, y esto lo sabemos desde la época de nuestro padre, el gran médico griego Hipócrates, que los médicos podemos ayudar. Quien realmente cura es el organismo. Entonces, para mí ha sido siempre muy importante ayudar a mis enfermos en mi época clínica, ayudar a mis enfermos a que desplegaran su potencial precisamente para tener los recursos que son necesarios a la hora de hacer frente con éxito a la enfermedad. Ya no ejerzo la cirugía clínica, ya hace 20 y tantos años que lo dejé después de haberla ejercido, como he dicho, 26 años. Y mi obsesión, mi magnífica obsesión, lo digo porque es una cosa que para mí es una verdadera pasión, es ayudar a las personas a entender, a darse cuenta de lo mucho que valen, pero no como un simple concepto, sino como una experiencia, a que sientan cosas, a que tengan determinadas sensaciones, a que se den cuenta de que tienen muchos más recursos de los que se imaginan, pero esos recursos, si no están en un estado mental adecuado, aunque los tengan, no pueden acceder a ellos. Entonces, durante esta sesión, en la que será muy participativa, aunque haya muchas personas, lo que vamos a experimentar es esa grandeza que hay dentro de nosotros. Mario, te agradezco que tengas tan buena obsesión y Alfredo te agradece todo lo que has compartido a través de tus redes sociales, tu página web. Y yo estoy de verdad con ansia de poder compartir en persona y escuchar esa presentación que va a tener nuevamente en Miami, mayo 30, acá a las 8 de la noche en el Fillmore Theater, en Nueva York, mayo 31, y en Los Ángeles, en junio 2, pueden conseguir boletos a través de Ticketmaster. Tenemos que hacer una breve pausa. Mario, te pido por favor que tengas paciencia. Claro, ya regresamos a los estudios. Ya estamos de vuelta.
Muy buenos amigos, bienvenidos de vuelta. Mi nombre es Alfredo Hernández y escuchas Improving Lives, Mejorando Vidas por Actualidad Radio. Un programa hecho por profesionales que nos dedicamos al cuidado de tu salud mental. Y hoy tenemos todos nuestros invitados son buenos y siempre muy agradecidos de los que han compartido acá con nosotros, pero de verdad que hoy tenemos un invitado muy especial, alguien que yo admiro, sigo mucho en redes sociales, sus libros, las actividades que lleva a cabo. Va a estar aquí en Miami, le voy a dar más información antes de terminar el programa, ahora en mayo. El doctor Mario Alonso Puig, de estas personas que tienen la habilidad que Dios le ha dado de poder explicar en términos simples la complejidad a veces de lo que es la relación entre nuestra mente y el cuerpo. Así que bienvenido de vuelta, Mario, qué placer tenerte nuevamente. Y voy directo porque quiero ya sacar, esto es como hay que sacarle el partido máximo que podemos. Yo trabajo muchísimo con adolescentes y adultos jóvenes. Yo me especializo en salud mental y adicciones. El público sabe, yo he compartido muchas veces que yo llevo 23 años en recuperación. Luego de una pancreatitis, me dio una pancreatectomía, me tuvieron que operar, remover un 20% del páncreas, me dieron medicamentos para el dolor y me hice dependiente a los opiáceos. Terminé usando heroína en la calle y ahora me dedico a ayudar a las personas. Estuve 2 años de ambulante. Yo perdí todo, caminé en las calles. Entonces, para mí es bien importante el poder ayudar a las familias, sobre todo. Y esta segunda parte, yo quisiera dirigirlo un poco más a estos padres que nos escuchan. Hoy en día tenemos una crisis familiar, este balance que buscamos con nuestros hijos de entre el trabajo, el tiempo que le tenemos que dedicar y sobre todo hay un balance que es difícil para los padres y yo lo escucho regularmente. ¿A qué edad le doy el teléfono celular? El balance entre redes sociales y la experiencia en vivo. Para mí es muy importante, yo creo, el contacto humano, las relaciones humanas, porque, y el tema de la felicidad, que lo vamos a hablar más adelante, pero yo creo que la felicidad se encuentra en esa interacción con los seres humanos. No somos animales para vivir solos, ¿no? Necesitamos de esa interacción. ¿Cómo nos ayudas a navegar un poco, Mario, esta relación que tenemos que llevar con nuestros hijos? Porque tienen que tener aparatos digitales, tienen que saber cómo utilizar una tableta, un computador, un teléfono, pero a la misma vez no les es fácil a los padres llevar este balance. ¿Qué orientación nos puedes dar? Bueno, primero, Alfredo, me gustaría darte la enhorabuena por lo que acabas de compartir de tu trayectoria profesional y vital. Y una vez escuché una cosa que realmente me emocionó, que decía algo así como: fuerte es quien no cae, más fuerte es quien cae y se levanta. Entonces, que tú hayas hecho de tu vida un ejemplo de tan bonito de reinvención y la estés dedicando a través de tu labor como psicoterapeuta a ayudar a tantas personas, es admirable y lo primero que quiero es darte la enhorabuena. Muchas gracias. Dicho esto, vamos a hablar de la situación actual en las familias. En África hay una frase que se escucha en algunos lugares y que para mí está llena de sabiduría. Y esa frase, o sea, expresión es: para educar un niño, una niña, hace falta toda la tribu. ¿Qué quiere decir? Que la educación es algo sumamente desafiante. Es desafiante para los profesores, es desafiante para los padres, es desafiante para todos. ¿Por qué? Porque se pasan por muchos momentos de confusión, porque se pasan por muchos momentos de duda y porque se pasa por muchos momentos donde uno no sabe hacia dónde ir. Vale. Por otra parte, tenemos que entender que en nuestra sociedad se han perdido de una forma muy llamativa referencias y valores. Es decir, lo que parecía que antes era claramente un valor, pongamos por ejemplo la generosidad, la dedicación a las cosas, el hacer las cosas bien, el esfuerzo, no como el esfuerzo absurdo, sino esa dedicación para conseguir las cosas, pues parece que ahora eso no es un valor. La comunicación cercana, pues el reunirte a comer con tus amigos, con tus familiares, el celebrar juntos una serie de cosas que se consideraba un valor, ahora parece que no lo es tanto. Y es que esta sociedad, yo creo que es el momento de que lo reconozcamos, está profundamente enferma. Y Mario, disculpa que te interrumpa, pero voy más allá a veces. Y yo creo que los asiáticos entienden esto mucho mejor. Le hemos perdido, hemos
perdido mucho de la experiencia del envejeciente. Vemos hoy en día al envejeciente, en lugar de esta persona venerable que tiene mucha experiencia y sabiduría para compartir con los jóvenes, es desechable, ya dejó de producir, ya no trabaja, no produce dinero y lo sentamos a que vea televisión y lo descartamos casi. Creo que es una de las cosas que estamos perdiendo en esta sociedad. Y disculpa la interrupción. No, una intervención más que apreciada. Es así, es decir, uno de los valores es el respeto a los mayores, porque los mayores son en el fondo los que han construido el mundo en el que vivimos, que tendrá sus defectos, también tiene muchas virtudes. Entonces, cuando ese valor se pierde, el valor del respeto a las personas mayores, el valor del cuidado a las personas mayores, pues efectivamente ya dejan de ser personas valiosas y se convierten en estorbos. Y como muy bien dices tú, en el mundo oriental, por lo menos en el Japón, y seguro que en otros países, el cuidado de las personas de la tercera edad es un cuidado muy hermoso, porque no es el cuidado desde la lástima, sino es el cuidado desde el respeto, el cariño y verdaderamente el apoyo. ¿Qué ocurre? Pues que nuestra sociedad está enferma, una sociedad que pierde los valores es una sociedad que está enferma. Entonces eso es lo primero. Número dos, las redes sociales. Las redes sociales es como todo, es como un móvil o es como el dinero. ¿Es bueno o malo? Bueno, depende de cómo lo utilices. Hay personas que han salvado sus vidas gracias a tener un teléfono móvil. Hay personas que han ayudado a salvar la vida de otras personas gracias a las redes sociales. Entonces, esto lo hemos visto en grandes cataclismos. Entonces, no podemos decir que las redes sociales sean malas. ¿Cuál es el problema de la red social? El problema de la red social es la adicción a la red social. Es lo que llaman el attachment, el apego, hasta tal punto que no estar conectado tiene prácticamente la misma expresión que un cuadro de abstinencia. Es decir, necesito eso porque me libera dopamina, porque me libera opioides endógenos, no lo tengo. El problema es la adicción. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Lo que necesitamos todos, y se está haciendo, por ejemplo, en países del norte de Europa se está restringiendo la utilización de móviles y tablets en los colegios, tenemos que ponernos serios en esto, porque verdaderamente el solo hecho de sacar el móvil cuando se está comiendo, aunque parezca mentira y aunque no se consulte, ya está reduciendo el nivel de atención que estamos poniendo en los demás. ¿Y qué pasa? Que yo no puedo soltar un sermón a un hijo mío si lo que estoy haciendo es lo mismo que a él le critico. Entonces, los primeros que tenemos que observarnos somos los adultos y darnos cuenta de que nuestros hijos no van a hacer lo que les digamos, van a hacer lo que vean que hacemos. Por otro lado, algo que a mí personalmente, yo tengo 3 hijos, 3 chicos, ya tienen 32, 31 y 26, y no han pasado, o sea, no han sido todas las épocas fáciles. Entonces, ¿qué me ha ayudado? Lo que me ha ayudado es fundamentalmente el intentar comprenderles y buscar siempre la comunicación. Cuando hay un distanciamiento, la cabeza empieza a funcionar a su aire y se monta una película que cada vez nos separa más de la realidad. Mientras que si nosotros nos sentamos y aunque sea difícil conversamos, podemos entender el mundo de la otra persona. Qué interesante porque desde el punto de vista fisiológico, es decir, del funcionamiento del organismo humano, cuando dos personas están intentando conectarse, cuando dos personas están intentando encontrarse, hay una liberación de una hormona llamada oxitocina. Es fabuloso porque esta hormona, la oxitocina, es una de las hormonas más eficientes para cortar el eje del estrés crónico. Con lo cual, no solamente favorece que nos entendamos, es que favorece que estemos mejor. Entonces, yo sé que es un campo desafiante. Lo que sé es que nos tenemos que poner todas las pilas porque la gente joven y la gente también con más edad merecen realmente la pena. Es decir, a mí muchas veces oigo personas criticando constantemente a los jóvenes. Yo tengo una fe inmensa en los jóvenes. Lo que Oh, tenemos que darnos cuenta los adultos es que a veces no somos la mejor referencia, no somos el mejor ejemplo.
Totalmente de acuerdo, Mario. Yo soy aquí se dice un advocate, ¿no? Yo creo mucho en esta nueva generación. Acá yo trabajo mucho y me rompe el corazón, chicos que han estado 10, 15 hospitalizaciones psiquiátricas, ¿no? Tenemos un programa acá de hospitalización parcial pero aún así yo tengo tanta fe en esta nueva generación, yo los veo que ellos sí entienden la diferencia entre el bien y el mal y somos muy prontos a criticarlo, ¿eh? Somos muy rápidos en atacarlo, a criticar su música, mira cómo se visten. Yo creo que Sí, si te dedicamos el tiempo, vamos a reconocer que ellos valen mucho más. Inclusive, una de las cosas que cuando yo trabajo con adolescentes, hacías un punto muy bueno que voy a recalcar, es la comunicación. Cuando yo me siento con un adolescente que tiene problemas, la queja principal es, mis padres no me escuchan bien. Esa es la queja principal. ¿Qué te parece? por supuesto, por supuesto. Lo mismo que cuando en el campo de la medicina un enfermo pues no está conforme con un enfermo que tiene una patología maligna con un oncólogo, yo nunca le he oído quejarse de que técnicamente el oncólogo no era una persona preparada. Cuando se han quejado de que notaban una enorme frialdad con ese profesional. Y tú que eres un experto en psicoterapia, pues sabes perfectamente que cuando se han hecho estudios de distintos abordajes psicoterapéuticos buscando cuál era el mejor, se ha visto que lo esencial es la conexión afectiva que hay con la persona. Eso es lo que fundamentalmente sana el tipo de conexión, el tipo de comunicación, que la persona se sienta escuchada, se sienta valorada y se sienta comprendida, lo cual no quiere decir que se le dé la razón, quiere decir que se sienta comprendida y no hay manera de comprender a alguien si no ponemos toda nuestra atención en ese proceso de escucha. Sí, bueno, voy a pasar al tema que iba a cerrar con él, que es el tema del amor, porque me estás acordando, Mario, cuando hablabas, yo tengo la dicha que ahora trabajo como también, tengo licencia acá de lo que llaman Qualified Supervisor. ¿Qué quiere decir? Tengo la bendición que ayudo a entrenar nuevos psicólogos, entonces los tengo que están terminando en la escuela graduada, los tengo que tienen licencia como interno. Y una de las cosas que yo siempre le presento, y me miran extraño porque no lo escuchan en la universidad, el poder del amor. Y le digo, Roger hablaba de esto, Carl Rogers hablaba Carl de Rogers hablaba de eso, por supuesto. unconditional positive regard, decía él, o sea, una condición incondicionada, esta aceptación del individuo en su dolor. Y yo les digo, el amor es algo que transforma. Ese amor no quiere decir que te acepto con tus errores, pero no estoy de acuerdo con lo que haces mal. Yo le digo a veces, tienen que amarlo y encontrarlo donde ellos están, es importantísimo. Y en ocasiones, en cristianismo se habla, sobre todo el católico dice, ama al pecador pero detesta el pecado. O sea, yo no estoy de acuerdo con algunas de tus conductas, pero a ti te amo como ser humano. Y como psicólogos tenemos que, y como médicos creo que es el mensaje que siempre has dado, tenemos que amarlos incondicionalmente en su dolor, en su pena, en su agonía, sin tenerle lástima, porque yo no creo que esto tiene que llevar a la lástima, pero el poder del amor es tan poderoso en la psicología. Y eso lo siente el paciente. Inclusive, a veces uno ora por el paciente sin decírselo, pero ellos sienten cuando tú tienes esa intención. Yo quisiera, he escuchado anteriormente hablar sobre el poder del amor. Ayúdanos a entender cómo esto en verdad cambia nuestra vida y nuestras relaciones. Bueno, en primer lugar tenemos que entender que nuestra lengua, en el español, cuando hablamos de amor, tendemos a confundirlo con un sentimiento. Y entonces nos tenemos que ir al griego antiguo, donde hacen distinciones que nosotros en nuestra lengua no hacemos. Y ellos distinguen fundamentalmente tres tipos de amor. Un amor que sí es un sentimiento, es el amor romántico, el amor a tu pareja, es lo que ellos llaman eros, y que lógicamente está acompañado pues, de una experiencia sensorial que otras formas no tienen. El amor que sientes por tus hijos, por tus amigos, por familiares, por personas queridas, que ellos lo llamaron filia. Está asociado también con un sentimiento. Hay una conexión de un orden afectivo.
Pero hay una forma de amor que es diferente, que es agape. Agape es un amor incondicional. ¿Qué quiere decir un amor incondicional? Quiere decir que yo te amo no por cómo eres o dejas de ser, sino por quién eres. Yo amo la grandeza que hay en ti, yo amo la inocencia que hay en ti. No estoy amando lo que haces, estoy amando a quién eres. Y entonces esto tiene un impacto brutal porque hace resonar unas misteriosas cuerdas que hay en todo corazón humano, que cuando se siente amado de esa manera es completamente transformado. Antes lo has mencionado, para mí la figura más espectacular en el amor fue Jesucristo. Recordemos su acercamiento a Mateo. Mateo era un recaudador de impuestos, odiado por su propio pueblo, ya que recaudaba impuestos para los romanos, despreciado por los propios romanos, era un hombre despreciado. Yo quiero que nos pongamos en la piel de alguien que se siente despreciado por los que en aquel momento dominaban su tierra y por los suyos. Podemos imaginar su nivel de amargura, podemos imaginar su nivel de frustración, su nivel de resentimiento, su miedo y su angustia. Posiblemente ese Mateo no sería una persona especialmente simpática, no sería una persona especialmente amable ni tierna. Y aparece de repente Jesús de Nazaret y le mira y le dice: Mateo, vente conmigo. ¿Qué tuvo que sentir Mateo para dejarlo todo y convertirse en uno de los discípulos de Jesús? ¿Qué ocurría con Jesús? Pues que Jesús lo que nos demostraba era un amor inmenso, no que había que ganárselo, sino que era directamente entregado. Es como el amor de Dios. El amor de Dios Padre no hay que ganárselo. Si nos quiere infinitamente. Tenemos el error de que me lo toque ganar haciendo cosas buenas para que me quiera. Pero si ya te quiere infinitamente, lo único que tienes que hacer es dejarte querer. Y lo que no nos dejamos es querer, porque no entran nuestros limitados raciocinios que pueda haber un amor que no sea un puro trueque. Yo te doy si tú me das. Entonces, cuanto más nos acerquemos a ese amor, cuanto más nos acerquemos a esa forma de ver a los demás, de ver la inocencia detrás de la apariencia, ver la grandeza detrás de los errores, hasta que no lleguemos a eso, no vamos a poder entender el poder transformador. Pero cuanto más busquemos eso y mejor disposición tengamos a eso, más vamos a experimentar lo que es la verdadera felicidad. Teilhard de Chardin, el gran paleantropólogo francés, dijo: el día que el ser humano descubra el verdadero poder transformador del amor, habrá descubierto por segunda vez el fuego. Pregunto, ¿crees que esto es un poder que es sanador? Como médico te pregunto, porque, por ejemplo, Einstein, yo le leo a mis estudiantes siempre, hay una carta que le escribió muy famosa a su hija, A su y le hija, explicaba, sí, sí. es una carta hermosa, porque explica donde, desde el punto de vista de una de las mentes más grandes que ha existido, científica, donde él decía que el poder que contiene el amor, la ciencia todavía no ha podido explicarlo, y él quedaba casi boquiabierto ante este poder. El poder del amor puede llegar a sanar, es como lo veo yo en Pues mira, ocasiones, y es lo que le explico. yo te voy a poner un ejemplo de cómo el poder del amor puede llegar a sanar. O sea, en el momento en el que demostremos que el amor es capaz de tener un impacto profundo a nivel de la biología, pues ya por lo menos podemos estar más abiertos a que pueda sanar. En el 2009 la doctora Elizabeth Blackburn, aunque ella vive en California, es de origen australiano, ganó el Premio Nobel de Medicina porque descubrió una enzima llamada la telomerasa.
La telomerasa es una enzima que repara los extremos de los cromosomas llamados telómeros. Si esos telómeros no se reparan, la célula llega a un momento en que no se puede dividir, se acaba muriendo, el tejido va envejeciendo y la persona muere. Pues ella demostró que cuando las personas se sienten queridas, cuando las personas en sus desafíos, en sus luchas se sienten acompañadas, aumenta la cifra de telomerasa y se alargan los telómeros. Es decir, tiene un impacto en la longevidad. No hay que ser un lince, no hay que ser un genio para abrirse a la posibilidad de que si el amor tiene un impacto a nivel genético tan sorprendente, ¿cómo no va a favorecer en otras cosas? Pero añadiré alguna cosita más. Cuando una persona tiene un infarto de miocardio y va a ser dada de alta del hospital, una de las cosas que es importante que hagan los cardiólogos, que son los que atienden lógicamente a estos enfermos, es asegurarse que cuando vayan a casa va a haber personas que les cuiden, personas que de alguna manera les atiendan para que no se sientan solos. Y que si no hay esa persona, porque por la razón que sea viven solos, no tienen amigos, no tienen familiares, les han de recomendar que se compren una mascota. Porque a los animales también se les puede querer y mucho. La pregunta es ¿por qué? Pues por la siguiente razón. Porque si estas personas que han tenido un infarto no tienen seres queridos, no digo que estén pegados, pero que puedan hablar por teléfono con esas personas, o que se puedan comunicar de alguna manera, o que se sientan acompañados de alguna manera, si eso no lo tienen, la posibilidad de volverse a infartar se multiplica 6 veces. Es Wow, decir, wow. nosotros hoy ya tenemos muchos datos de que el amor no es algo dulzón, blandito, sino que el amor tiene la capacidad de afectar profundamente a la biología. Gracias por explicarlo tan claramente. Nos quedan un par de minutos y quiero hablar del evento que viene acá a Estados Unidos pronto, pero rapidito, en el camino del despertar, hablamos de cómo hablas sobre cómo puede la persona lograr más salud, prosperidad y felicidad. Y para mí la felicidad es uno de esos temas que me encanta discutir con los pacientes, porque acá en Estados Unidos, bueno, es parte de la Constitución, ¿no? The pursuit of happiness está garantizada. No está garantizada la felicidad, pero está garantizada el que tú tienes está garantizada tu perseguir la felicidad, ese derecho a perseguir tu felicidad. ¿Cómo nosotros podemos vivir con una vida con más felicidad y desde luego más salud y más prosperidad? En mi último libro que has citado, El Camino del Despertar, yo empiezo con una cita de, para mí, probablemente el psiquiatra más avanzado que el mundo ha conocido, que es Carl Gustav Jung. Y Jung, de origen suizo, dijo lo siguiente: hasta que no llevemos a la conciencia el inconsciente seguirá dirigiendo nuestras vidas y nosotros le llamaremos destino. Entonces, precisamente escribí este libro para invitar a los lectores a un viaje de aventura para entender lo que se mueve en el inconsciente y cómo pueden favorecer que el inconsciente, en lugar de ir en contra de ellos, vaya a favor de ellos. Es muy difícil que una persona pueda ser feliz si el inconsciente apunta para un lado y el consciente apunta para otro. De la misma manera que es absurdo que una persona que tiene un barco velero y quiere ir de A a B, llegue a B si no tiene en cuenta la fuerza del viento y la manera de orientar las velas. Entonces, en El Camino del Despertar, en el libro, lo que muestro es un mapa para poderse mover en el mundo del inconsciente y cómo a través del amor puede uno redimir aquellas partes de sí mismo que no quiere reconocer y que se llaman las sombras. Y hasta que no abracemos las sombras, hasta que no podremos descubrir esa esencia que nos identifica. No nos podemos amar en lonchas, no nos podemos amar a pedazos. Tenemos que amarnos de manera completa y cuando nos amemos de manera completa, esa forma de ser que no nos gusta se transformará en otra forma de ser, pero no va a cambiar la forma de ser hasta que no amemos lo que es.
Así que me da mucha risa porque aquí en el escritorio lo tengo, es el libro rojo Anda. de Jung. Que es, sí, bueno, a mí, bueno, indiscutiblemente el psiquiatra, para mí, que mejor explica cómo la mente funciona es Carl Gustav Jung. El Camino del Despertar es un libro también imperdible si quieres tener más salud, prosperidad y felicidad en tu vida. Mario Alonso Puig, qué placer tenerte acá en el programa. Tenemos una invitación, o estamos acá esperándote en la ciudad de Miami el próximo mayo 30, donde vas a estar presentándote en el Fillmore Theater a las 8 de la noche. Los tickets lo pueden conseguir a través de Live Nation y Ticketmaster. Va a estar también en la ciudad de Nueva York, mayo 31, y en Los Ángeles en junio 2, en el Wiltern, a las 6 de la tarde. ¿Qué va a esperar qué pueden esperar las personas que vayan a acompañarte, como iré yo acá en Miami, por ejemplo, en mayo 30? ¿Qué podemos esperar en esa reunión? Bueno, yo creo que lo que vamos a vivir, más que lo que vamos a esperar, lo que vamos a vivir es un proceso donde vamos a conectar con una parte muy hermosa que hay dentro de nosotros y lo vamos a sentir con sensaciones, con sentimientos, con emociones. Yo creo que nos va a dar mucha luz en nuestro camino. Va a disipar sobre todo las dudas profundas que a veces tenemos acerca de nuestra valía, las dudas profundas que a veces tenemos acerca de si tenemos suficiente potencial o no. Y yo creo que la experiencia va a ser una experiencia de ilusión, de serenidad y de confianza. Fabuloso, nos veremos allá en mayo 30 aquí en la ciudad de Miami, donde estará Mario Alonso Puig. Doctor, qué placer haberlo tenido acá en el programa. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Alfredo.